Hoy en día, y más con las redes sociales que todo lo universalizan, no es raro encontrar a verdaderos creyentes teniendo desacuerdos por temas que son secundarios a la fe cristiana. Y lo que es peor, vemos cómo convierten esas diferencias en motivos de división o incluso de ataques públicos entre hermanos que han sido lavados por la sangre del mismo Señor y Salvador. Eso es triste, hermanos, muy triste. Ahora, con todo esto no estamos diciendo que la doctrina sea irrelevante. No, todo lo que Dios ha revelado en su palabra es importante, porque es la palabra de Dios. Pero no todo lo que ha sido revelado en la palabra tiene el mismo peso. No todo es esencial al Evangelio. Por ejemplo, todos los cristianos verdaderos creemos en la segunda venida de Cristo. Eso no es negociable. Maranata, Cristo viene. Pero no todos estamos de acuerdo en los detalles o en el orden de los eventos. Y esas diferencias, aunque son legítimas, no debieran ser causa de ruptura en la comunión cristiana. Sin embargo, hermanos, hay momentos en los que callar no es una opción. Hay momentos en los que callar no es una opción. Hay batallas que no podemos rehuir. Porque cuando el Evangelio está en juego, no tenemos más opción que asumir la exhortación que Judas nos da en su carta de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y eso es exactamente lo que vemos en Hechos 15. Algunos hermanos de trasfondo fariseo estaban enseñando que los gentiles no podían ser salvos solo por la fe en Cristo. Y aclaro para aquellos que nos visitan, porque vamos a estar usando la palabra gentil frecuentemente en este sermón, no estamos hablando de una persona amable, estamos hablando de una persona que no es judía, que no es un descendiente físico de Abraham. Esos son los gentiles. Estos judaizantes, como se conocen, enseñaban que los gentiles que se convertían al Señor tenían que ser circuncidados, tenían que guardar la ley de Moisés. En otras palabras, enseñaban que Cristo no es suficiente. Moisés debía completar lo que Jesús había comenzado. Mis hermanos, esa discusión no fue un mero debate académico, era una cuestión de vida o muerte. Porque si aceptamos que hay algo más que debamos añadir al Evangelio para ser salvos, sea lo que sea, estamos destruyendo el Evangelio. Porque ya no estamos confiando solo en Cristo, sino en Cristo y algo más. Y cuando hacemos eso, estamos presentando una versión distorsionada del Evangelio, que es una especie de escalera hecha de fuerza humana o de esfuerzos humanos, que en vez de llegar al cielo te lleva al infierno. Así de serio es este asunto. Por eso es que esta discusión, que fue tan relevante en el primer siglo, sigue siendo tan relevante para nosotros hoy. Mis hermanos, la discusión, el debate que encontramos en Hechos capítulo 15 fue uno de los eventos más importantes de la iglesia primitiva y de toda la historia de la iglesia a lo largo de los siglos. Alguien decía que este es un evento bisagra, o sea, es donde la puerta se mueve para cerrarse o para abrirse. Es un evento al que debemos prestar muchísima atención.
Yo no vine hoy aquí a dar una clase de historia, de algo que sucedió hace mucho. Nosotros vinimos aquí a proclamar, defender el Evangelio de Jesucristo. Hay al menos tres grandes verdades esenciales que nosotros podemos aprender de este pasaje que ya Lester leyó en parte al principio del servicio. En primer lugar, que debemos rechazar con firmeza todo mensaje que distorsione el Evangelio. Versículo 1 otra vez. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, déjenme poner en contexto esto que está pasando aquí, porque hace 3 semanas que se había interrumpido esta serie de Hechos. Si ustedes van a Hechos 14, se van a dar cuenta que Hechos 14 concluye con Pablo y Bernabé en la iglesia de Antioquía, dando testimonio de lo que había sucedido a través de la predicación del primer viaje misionero, cómo muchos gentiles se habían convertido al Señor. Y es precisamente esa conversión masiva de gentiles lo que provoca la inquietud que encontramos en Hechos 15 entre judíos ortodoxos que ahora profesaban ser cristianos. De hecho, vamos a ver más adelante que eran fariseos. Habían sido, como Pablo, fariseos. Ahora, debo aclarar, mis hermanos, que estos judíos no tenían ningún problema en el hecho de que los gentiles vinieran a ser parte del pueblo de Dios. Recuerden que ese dilema había sido resuelto unos capítulos antes, cuando Pedro visitó la casa de Cornelio. Así que, de paso, de entrada, los judíos no tenían problemas con eso, los judíos creyentes. La pregunta que ellos estaban planteando era la siguiente: ¿acaso no es necesario que ahora estos gentiles convertidos se hicieran judíos con todo lo que eso implica para ser parte de la comunidad del nuevo pacto? Esa es la pregunta. Estamos contentos con la entrada de los gentiles al reino de Dios. Solo queremos estar seguros de que entren por la puerta correcta. ¿Y cuál es la puerta correcta? Que se circunciden, que es la señal del pacto abrahámico, y que guarden la ley de Moisés. Vean el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario. De paso, noten que en el versículo 1 dice: no podéis salvaros sin la ley, sin la circuncisión. Y ahora dice: es necesario. Es necesario que los gentiles se circunciden y guarden la ley de Moisés. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que durante siglos el pueblo de Israel había basado su identidad como pueblo del pacto, apartado del resto de las naciones de la tierra, por medio del rito de la circuncisión y por la obediencia a la ley. Así que lo que ellos están planteando es: si ahora estos gentiles van a ser recibidos como parte del pueblo del pacto, tienen que hacer lo que los participantes del pacto han hecho por siglos, circuncidarse y guardar la ley. Eso es lo que Dios mandó. Para colmo, estos fariseos, estos judaizantes, decían haber venido de parte de Jacobo. Lo dice en el versículo 24, lo veremos más adelante. Pero esto complicaba las cosas, porque estos gentiles que están en Antioquía y en toda Asia Menor ahora van a recibir el mensaje de que la iglesia madre en Jerusalén está diciendo: Pablo y Bernabé les están predicando un evangelio incompleto, porque no los están obligando a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés para ser salvos. En otras palabras, ellos están diciendo: Pablo está predicando un evangelio incompleto, y al mismo tiempo ellos están diciendo: Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente.
Este asunto fue tan serio que Pablo y Bernabé no solo tuvieron un fuerte debate con ellos, lo vemos en el versículo 2, dice que tuvieron gran disensión. Esto no fue un debate pequeño, sino que los hermanos de la iglesia de Antioquía entendieron que este problema no se iba a resolver en Antioquía en una discusión entre Pablo y Bernabé por un lado y los judaizantes por el otro. Esto tenía que ser tratado directamente en la iglesia madre por los apóstoles, y por eso envían a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Esto es lo que se conoce como el concilio de Jerusalén, y de hecho es la base para muchos otros concilios que celebraría la iglesia, sobre todo en los primeros 5 siglos de la era cristiana. Lo que estaba en juego era tan fundamental, era tan decisivo para la misión de la iglesia, para la proclamación del evangelio, que era necesario que este asunto se tratara seriamente por los apóstoles y por los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Y esto nos enseña, mis hermanos, que toda enseñanza que añada requisitos humanos a la gracia de Dios debe ser confrontada y rechazada. Y yo quiero ser bastante claro aquí. O sea, el catolicismo romano no pasa el sedazo de Hechos 15. Porque aunque la iglesia católica romana enseña que la salvación es por gracia, aunque evidentemente la definición que ellos dan de la gracia es muy diferente a la que encontramos en el Nuevo Testamento, pero los católicos romanos enseñan que la salvación es por gracia, pero al mismo tiempo dice que esa gracia debe ir acompañada de nuestra participación activa en los sacramentos y en las buenas obras. Así que otra vez tenemos a Cristo más algo más. Cristo y algo más. La Iglesia Católica Romana no pasa este sedazo. O el mensaje que lamentablemente escuchamos en algunos círculos evangélicos, donde también se predica a Cristo, donde también se predica que la salvación es por gracia, pero al mismo tiempo se promueve un legalismo asfixiante en el que la salvación de Dios, la aceptación de Dios, parece depender, por lo menos en la práctica, de nuestro nivel de consagración, de nuestra vida devocional o de nuestra obediencia. Mis hermanos, ese mensaje convierte a Cristo en un salvador parcial. Él lo comienza, tú lo terminas. Es un evangelio que abre la puerta del reino, pero ahora Cristo se sienta a observar pasivamente cómo tú te esfuerzas por no cerrar esa puerta. O sea, Cristo te entra, pero ahora la permanencia depende de ti. Eso no es gracia. Eso es una forma refinada de esclavitud. Lo que distingue al evangelio bíblico es que Cristo no solo nos perdona al principio, Él es el que nos sostiene hasta el final. Es Cristo, 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 de principio hasta el fin. Su gracia salva y su gracia santifica. Las dos cosas. O sea, déjenme aclarar, porque a cada rato recibimos críticas por predicar el evangelio, lamentablemente de gente que profesa ser cristiana y no precisamente católicos romanos. Yo no estoy diciendo que los cristianos pueden vivir como les dé la gana porque ya Cristo murió por sus pecados. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que nuestra aceptación delante de Dios depende enteramente, únicamente de la obra de Cristo en la cruz y de su vida perfecta.
nada más. A la vez que estamos diciendo que esa obra produce en el verdadero creyente un deseo sincero de consagrarse, de obedecer a Dios, pero no para ser aceptados por Él, sino porque ya fuimos aceptados únicamente por gracia y solo por medio de la fe. Yo voy a repetir varias veces esto, hermano, porque quiero que se quede grabado con cincel de diamante en sus corazones. Todo lo que pretenda añadir algo más a la obra de Jesucristo y a la gracia de Dios en Cristo es un falso evangelio que diluye la gracia de Dios mezclándola con méritos humanos. ¿Y saben por qué esto es importante, mis hermanos? Porque tú y yo llevamos un católico romano en el corazón. Constantemente nos estamos examinando a nosotros mismos como si dependiera de nuestro desempeño el ser aceptado delante de Dios. ¿Cómo tú estás delante de Dios? ¿Cómo tú respondes esa pregunta? Bueno, la forma verdadera y correcta de responder esa pregunta es: sí, estoy bien con mi Dios. ¿Saben por qué? Porque Él pagó por todos mis pecados en la cruz, no por nada más. Y yo no estoy negando de ninguna manera la importancia de la santidad. De hecho, lo veremos en un momento. Pero aquí estamos defendiendo el evangelio de la sola gracia de Dios. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Debemos defender la salvación en Cristo únicamente, por la gracia de Dios únicamente y solo por medio de la fe, como el corazón del evangelio. Dijimos hace un momento, no podemos tolerar nada que distorsione el evangelio. Ahora estamos diciendo que lo que este pasaje nos enseña es que la salvación en Cristo únicamente, por la gracia de Dios únicamente, solo por medio de la fe, es el corazón del evangelio. Versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, y después de mucho debate Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran, y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y Dios, tenemos que suplirlo aquí, ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Este testimonio es sorprendente por lo que ya había sucedido en Gálatas 2. Si ustedes recuerdan, en Gálatas 2 Pablo tuvo que reprender públicamente a Pedro porque Pedro hipócritamente se estaba retrayendo, no comía con los gentiles no circuncidados cuando vinieron hermanos supuestamente de parte de Jacobo, el mismo problema que vemos aquí. Y Pedro se retrajo y quiso Pablo lo reprendió públicamente. Sin embargo, Pedro aprendió la lección, y ahora, por la gracia del Señor, aquí lo vemos defendiendo la postura de Pablo, que es la postura de Cristo, que es la postura del evangelio. Hay tres argumentos cruciales en el testimonio de Pedro, y me sorprende, obviamente guiado por el Espíritu Santo, la sabiduría que Dios le dio. Primero, Pedro dice: Dios me escogió para que le predicara el evangelio a los gentiles. Eso no fue idea mía. De hecho, recuerden que tuvo Dios que bajar un lienzo 3 veces para enseñarle a Pedro que no debía hacer acepción de personas. Así que Pedro está diciendo, primero, el evangelio llegó a los gentiles no porque a este genio se le ocurrió, es porque Dios me reveló que yo tenía que ir a predicar el evangelio. Segundo, Dios, que conoce los corazones, dio testimonio de que aceptaba a estos gentiles como suyos, dándoles el Espíritu Santo.
¿Qué argumento? Ellos no se circuncidaron, ellos no guardaron la ley, solo oyeron la predicación del evangelio, creyeron, y Dios, dice Pedro, que conoce los corazones, dio testimonio de que su conversión era genuina, de que eran aceptados como parte del pueblo de Dios, porque Dios les dio el Espíritu Santo. Tercer argumento, versículo 9. Y Dios tampoco hizo ninguna diferencia entre nosotros los judíos y ellos los gentiles, porque Dios, igual que a nosotros, purificó sus corazones por medio de la fe. ¡Wow! ¿Qué argumento? ¿Qué argumento? Esto es irrebatible. Está claro que esto fue una obra de Dios, que no puso como requisito la circuncisión de los gentiles ni la obediencia a la ley para salvar y aceptar a estos gentiles. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En otras palabras, Pedro les está diciendo: ¿van ustedes ahora a provocar a Dios rechazando lo que él mismo reveló de una manera tan clara, que los gentiles han sido aceptados en el pueblo de Dios solo por la fe? Pero por otra parte, ¿van ustedes a pretender ahora que los gentiles lleven una carga que ni nosotros los judíos pudimos llevar? ¿Acaso hay algún judío que se haya podido salvar por la ley? Ninguno. ¿Y ahora ustedes creen que los gentiles se van a salvar por medio de la ley, si en 2000 años ningún judío se salvó de esa manera? Mis hermanos, lo que se requiere para estar en la presencia de Dios no es una fachada de decencia, sino un corazón purificado. Y ningún ritual externo ni ninguna ley puede lograr eso. Imagínate un hombre que se cae en un pozo séptico. Yo tuve la mala experiencia cuando era muchacho de estar montando skateboard. Sí, yo montaba skateboard, y por estar haciendo lujito me dio un estrellón, y el skateboard no pudo haber tomado otro rumbo que irse directo al huequito que hay en la acera donde llega al drenaje de las aguas negras. Y el problema es que el skateboard era prestado, y el dueño me dijo: I'm sorry, pero tú vas a tener que sacarme el skateboard de ahí. Y yo tuve que destapar mi drenaje, sacar. Ahora imagínate a un individuo que se cae en el pozo séptico, porque yo me ensucié un poco, pero no, está sucio de los pies a la cabeza. Pero en lugar de darse un buen baño, este hombre se pone una chaqueta blanca, bien limpia, porque tiene cita en el palacio del rey, y él cree que la chaqueta lo hace presentable. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros cuando creemos que ciertos rituales o reglas pueden hacernos aceptos delante de Dios. Es como cubrir con una chaqueta blanca un alma empapada de pecado y de inmundicia. Eso no sirve, mi amigo. Eso no funciona. La ley ceremonial nunca tuvo el propósito, nunca tuvo el poder de purificar el corazón. El propósito de esas leyes ceremoniales y purificadoras del Antiguo Testamento era apuntar más allá, fuera de sí misma. Estaba apuntando hacia aquel cuya sangre nos limpia de todo pecado. Así que por medio de la fe, es lo que Pedro está diciendo en el versículo 9, Cristo no nos da una mera fachada de decencia. Él nos da un nuevo corazón. Él purifica el corazón, como hizo con estos gentiles en casa de Cornelio. Así que nuestra salvación no depende de nuestro desempeño religioso, no depende de que guardemos ciertos rituales, no depende de que guardemos ciertas ceremonias, depende únicamente de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, solo por gracia, solo por medio de la fe. Vean el versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son.
Pedro termina de hablar y ahora le toca el turno a Pablo y a Bernabé. Versículo 12, toda la multitud hizo silencio y escuchando a Bernabé y a Pablo que escuchaban, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y otra vez la implicación es la siguiente: esta obra poderosa que hizo Dios entre los gentiles no la hizo porque ellos se circuncidaron, no la hizo porque ellos guardaron la ley, simplemente escucharon el evangelio, creyeron y Dios obró. Pero el debate no había concluido todavía. Quedaban cosas por tratar, sobre todo a la luz de la realidad, y esto es muy importante para entender lo que sigue, a la luz de la realidad de que los miembros de la iglesia, judíos y gentiles, estaban aprendiendo a convivir entre sí. ¿Cómo va a ser el trato ahora entre judíos que tienen siglos escuchando la ley, que todavía guardan ciertas ceremonias o ciertas fiestas como parte de su cultura, y gentiles que no tienen absolutamente nada que ver con eso? ¿Cómo van a convivir entre ellos? ¿Y cómo se va a defender el evangelio con esta diferencia? Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Debemos cuidar la unidad sin comprometer la verdad. Debemos cuidar la unidad sin comprometer la verdad. Versículo 13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón, no deja de ser interesante que Jacobo usa el nombre hebreo, judío, no hebreo, pero sí judío, de Pedro. Pedro era un nombre griego, Simón era un nombre judío. Así que a propósito, ahora Jacobo dice Simón, y de paso, otra cosa más, ya en este capítulo Pedro desaparece para siempre del libro de los Hechos. Por eso les decía que este pasaje es una bisagra. O sea, hasta este momento Jerusalén es la iglesia madre. A partir de Hechos 15, la iglesia en Antioquía va a tomar la prominencia. Y a partir de Hechos 15, Pedro desaparece, la preeminencia de Pablo y su misión a los gentiles. ¿Ven por qué es una bisagra este capítulo? Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Y ahora cita Amós. Lo que Pedro había relatado y que luego fue confirmado por el testimonio de Pablo y Bernabé no era algo novedoso, es lo que está diciendo Jacobo. Era el cumplimiento de lo que Dios ya había prometido en las Escrituras. Noten que dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas. Aunque él va a citar solo a uno, está diciendo: ese es el testimonio de todo el Antiguo Testamento. La pregunta es: ¿y con qué es que concuerdan las palabras de los profetas? Con el hecho de que Dios tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y esta es una referencia indirecta a varios textos del Antiguo Testamento. Lástima que yo no tengo el tiempo para detenerme aquí en todos los detalles de ese texto, pero hay muchas cosas ahí introducidas, porque en el Antiguo Testamento varias veces se usa la misma palabra que usa Lucas aquí para pueblo, que es laos. En el Antiguo Testamento, cuando se contraponía a los judíos y los gentiles, a los judíos se le llamaban el laos de Dios, o el pueblo de Dios, mientras que los otros pueblos eran la etne del mundo. ¿Cuál palabra ustedes creen que está usando Lucas aquí? La palabra laos. Y está diciendo: así como Dios en el Antiguo Testamento, lo vemos en texto como Deuteronomio capítulo 28 versículos 9 al 10, no tengo tiempo para buscarlo, o en Isaías varias veces, Dios escogió un pueblo para su nombre. Dios ahora ha escogido un laos, un pueblo sobre el cual también es invocado mi nombre. Y esto no fue un plan B, esto no fue un plan de emergencia que Dios tuvo que sacar de debajo de la manga cuando los judíos negaron al Mesías. No, ese siempre fue el plan.
Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. ¿A qué se está refiriendo Amós? A que la casa de David en los tiempos del Señor estaba en ruinas. Los judíos eran dominados por los romanos. David ya no tenía un descendiente en el trono. La casa de David estaba en ruinas. Y dice Dios: yo mismo vendré y los reedificaré. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Mis hermanos, este texto es maravilloso, y debería, a nosotros que somos dominicanos, bueno, aquí yo sé que hay cubanos, argentinos, colombianos, peruanos. ¿Se me está quedando algo? Haitianos, venezolanos. Ok. A todos ustedes, lo que Amós está diciendo es: Dios mismo vendrá, Dios mismo volverá y reedificará el pueblo de Dios, el tabernáculo de David que ha sido derribado. ¿Cuándo y cómo sucedió eso? A través de la muerte, de la vida, muerte, resurrección y entronización de nuestro Señor Jesucristo, el descendiente de David. Yo no tengo el tiempo ahora, pero ese es el argumento de Pedro en el sermón de Pentecostés. Ese Jesús, el descendiente de David, al que ustedes crucificaron, fue resucitado por Dios y entronizado en los cielos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mismo argumento. El tabernáculo de David fue restaurado en la persona y la obra del Mesías resucitado. Solo que el dominio de ese reino es ahora inmensamente mayor que el que David alguna vez soñó en sus sueños más locos, porque incluye al mundo entero. Versículo 17: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Mis hermanos, este pueblo de Dios, restaurado, renovado, reedificado, está compuesto por hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que se han sometido voluntariamente al señorío de Cristo y ahora lo reconocen como rey. Me encanta cómo dice el versículo 14 literalmente, y ahí la Reina Valera tiene ventaja sobre la Biblia de las Américas, porque el texto literalmente lo que dice es: Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Y cómo los visitó? A través de la predicación del Evangelio. Muchos de ustedes no conocen quién fue un misionero apellido Carter o un misionero llamado Tyndale, pero no tienen nada que ver con el Tyndale que tradujo la Biblia al inglés en el siglo XVII. Estoy hablando de 16, de dos misioneros que vinieron a la República Dominicana durante la dominación haitiana y predicaron el Evangelio. Y hay que leer las cartas de Carty y las cartas de Tyndale relatando la misión aquí. Hermanos, nosotros estamos aquí sentados porque hace mucho tiempo misioneros vinieron a traernos el Evangelio, y cuando ellos vinieron era Dios que estaba visitando este país para que haya hoy una iglesia aquí. Dios mismo visitó a las naciones a través del Evangelio, y eso no fue un plan B, repito, ese siempre fue el plan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Así que los gentiles no necesitan judaizarse para ser parte del pueblo de Dios. Versículo 19: por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. No les pidan esas cosas, porque Cristo es suficiente.
Miren, hermanos, esa verdad sigue siendo tan relevante hoy como en el primer siglo, porque dentro del mundo evangélico, tristemente, algunos promueven la idea de que necesitamos parecernos cada vez más a los judíos para tener una espiritualidad más profunda o para pertenecer al pueblo del pacto, como si la sencilla fe en Jesús no fuera suficiente, como si el evangelio necesitara un refuerzo simbólico para ser más relevante, más profundo o incluso más auténtico. Es por eso que algunos promueven la observancia de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, como si al evitar ciertos alimentos nos hicieran más santos delante de Dios. ¿Qué dice en Marcos 7? Cristo hizo limpio todos los alimentos. ¿Qué dice en Colosenses capítulo 2? Nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, día de reposo. Todo eso era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo era de Cristo. Eso apuntaba hacia Cristo y ya se cumplió. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1? Que el Espíritu dice claramente que en los postreros días vendrán hombres engañadores, falsos maestros, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cristo hizo limpio todos los alimentos. Otros celebran las fiestas judías, la Pascua, el Yom Kippur, buscando una supuesta espiritualidad más rica. Hay otros que usan frases en hebreo. Yeshua hu HaMashiach, que significa en español Jesús es el Mesías. Como si decirlo en español no fuera demasiado reverente. Interesante que ninguno de los autores del Nuevo Testamento, ninguno, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en hebreo, ni usaron nunca el nombre Yeshua. Ellos escribieron en griego. El Espíritu Santo, óyeme bien, hermanos, el Espíritu Santo quiso que el Nuevo Testamento se escribiera en griego, usando el nombre griego Jesús, que luego va al latín y del latín pasa al español como Jesús. ¿Saben por qué? Porque el evangelio no está atado a ninguna lengua específica. El evangelio no está atado a ninguna cultura. Nosotros no tenemos que poner aquí una estrella de David. Cristo es suficiente. Su obra es perfecta. En su nombre hay salvación. No importa el idioma en el que lo pronuncies, en chino, en alemán, en ruso. Si estamos unidos a Él por medio de la fe, ya pertenecemos al pueblo del Mesías. No necesitamos nada más. Alguien puede estar pensando, pastor, ¿y eso es tan importante? Claro que lo es, porque buscar una espiritualidad más auténtica, regresando a las sombras del antiguo pacto, eso no nos acerca más a Dios. Al contrario, nos aleja de la simplicidad y pureza del evangelio. Divide al pueblo de Dios entre los que son más auténticos y nosotros que hablamos en español. Y en una forma sutil pone en dudas la suficiencia de Jesucristo. No, esto no es menor, esto es peligroso. No permitan nunca, hermanos, que nadie venga a este púlpito a judaizar esta iglesia hasta que Cristo vuelva. Pero todavía había un problema que resolver en el concilio. Ya sabemos, los creyentes judíos no deben judaizar a los gentiles, pero ¿acaso no deberían los gentiles ser sensibles a ciertos escrúpulos de los judíos? ¿Cómo mantenemos la unidad en la iglesia?
Yo sé que hoy, para nosotros ese es un problema tan lejano. El de Hechos 15, no el problema que está reflejando Hechos 15, lo veremos ahora, pero el punto es este: ¿qué deben hacer los gentiles para no ofender innecesariamente a los judíos? Versículo 20. Sino que les escribamos, o sea, que no se circunciden, que no guarden la ley de Moisés, pero que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Noten, Jacobo está proponiendo aquí una solución muy sabia y muy pastoral. Por un lado, no impone la circuncisión ni exige que los gentiles se conviertan en judíos, pero sí les pide que se abstengan de 4 cosas que en ese contexto estaban profundamente asociadas al paganismo y a la vida idolátrica que todos estos gentiles habían dejado atrás. La primera es participar en comidas con carnes sacrificadas a los ídolos. Eso lo hemos hablado antes cuando estudiamos Romanos 14, 1 Corintios 8. O sea, en aquellos días las carnes que eran sacrificadas en los templos idolátricos a veces sobraba. Entonces esa carne era devuelta al mercado y a veces costaba más barata. Entonces la pregunta es: ¿qué debían hacer los gentiles? Oh, mi hermano, un ídolo no es nada en el mundo. Cómprate tu filetico, aunque haya sido sacrificado a los ídolos. Pero, si estás en un contexto judío, no lo hagas. Porque es una ley de amor. O sea, no es que eso te hace más santo. No es que por eso vas a ser salvo, o que si lo haces vas a perder tu salvación. Es una regla de amor. ¿Por qué vas a ofender a un hermano tuyo de trasfondo judío diciéndole: wow, este filetico que nos estamos comiendo me costó por la mitad? ¿Y por qué haces eso? ¿O porque yo soy libre en Cristo? No, tú no eres libre para ofender a tu hermano. Entonces no hagas eso. Segundo y tercero, las otras dos, la sangre y lo estrangulado, tiene que ver con la prohibición de comer carne con sangre. En el caso de los animales estrangulados, un judío no podía comerlo en la antigua ley, en el Antiguo Testamento, porque no se le había drenado la sangre, lo cual hacía que esa carne no fuera apta, no era kosher para ellos. Por eso se esperaba que los gentiles, vuelvo y repito, cuando estaban en un contexto judío, evitaran esos alimentos como una forma de no ofender innecesariamente a sus hermanos. Es una regla de amor. La cuarta prohibición es la más complicada: inmoralidad sexual o porneia, fornicación. Aunque esta no es una costumbre ceremonial, es un pecado moral que está prohibido desde siempre. Parece aquí, por el contexto, estar vinculada con la adoración idolátrica otra vez. Porque cuando se celebraban esos cultos idolátricos donde se comía comida sacrificada a los ídolos, muchas veces terminaban en una orgía sexual. Recuerden que yo les decía que Antioquía era reconocida por su inmoralidad sexual. Ahora imagínense a un cristiano gentil. Casi todos los gremios tenían una diosa, y el día, como aquí ¿cómo se llama eso? Los días de los santos, que se hacen se me fue la palabra de la cabeza, las patronales, era lo mismo. Resulta que un comerciante decía: yo no voy a participar de la fiesta que se está celebrando en nombre de Astoret, o en nombre de Artemisa, o de cualquier otro dios del mundo grecorromano. Pero resulta que era una comida familiar también, que muchas veces terminaba en mala cosa. Entonces un gentil podía decir: pero yo no estoy en ningún lugar malo, yo estoy simplemente aquí participando. Que ellos lo hagan en el día de Artemisa, para mí no es problema, porque yo no estoy adorando a Artemisa. Yo estoy aquí con mi familia, comiendo carne tranquilamente. Pero un judío ve eso y dice: uy, uy, uy. O sea, tú que eres cristiano, estás en ese contexto.
y vas a poner un tropiezo. Ahora, hermanos, algunas de estas cosas, como comer carne sacrificada a los ídolos o comer carne que no ha sido debidamente drenada, ya no es un tropiezo en nuestra cultura, pero el principio permanece. Pastor, ¿se puede comer morcilla? Me imagino que algunos tenían eso en la cabeza. Personalmente, yo creo que sí. Nosotros estamos en un contexto sumamente diferente. A mí no me gusta la morcilla, pero es un problema de gusto. Ahora, religiosamente, no, yo no creo que esta carta es vinculante para toda la iglesia a través de todas las épocas, porque lo dice el versículo 21, porque Moisés tiene quien lo predique. O sea, están en un contexto muy particular. Están diciendo, la iglesia ahora mismo está compuesta de judíos y gentiles. Los judíos todavía no entienden bien cómo es esto del nuevo pacto, están aprendiendo. Entonces, óyeme, abstente. Ahora, hay ciertos contextos en los que tal vez tú no debes comer morcilla, porque la persona que está ahí sentada en la mesa contigo cree que eso es pecado. En mi libertad en Cristo. No es tu libertad. Cristo te hizo libre para que tú aprendas a amar a Dios y amar a tu prójimo, no para que tú hagas con libertad lo que tú quieras. Hermanos, hay lugares que un cristiano no debe visitar, porque en nuestra cultura esos lugares se asocian con la mundanalidad. Esos lugares se asocian con pecado. No debes hacerlo, punto. Y si tú crees que no puedes dejar de hacerlo, entonces pregúntate si tú no estás idolatrando esas prácticas. Hermanos, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 8:13? Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Romanos 14, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano en cualquier cosa. Lugares que visitas, cosas que tomas. Hay contextos en los que tú puedes beberte una copa de vino y nadie va a tropezar con eso. Pero hay otros contextos en los que tomarse una gota de alcohol de cualquier cosa puede ser un problema. Mi hermano, abstente. Dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la ley del amor. ¿Ven el balance? Sí tenemos libertad en Cristo. No estamos bajo el yugo de un sistema ritual que ya fue cumplido, pero esa libertad no debe ser usada como excusa para herir a otros o para cerrarle la puerta del evangelio a nadie. El amor que Cristo derramó en nosotros debe llevarnos a vivir con sensibilidad, con humildad y con un compromiso profundo por la unidad del cuerpo. Ese es el espíritu que vemos en el concilio de Jerusalén. La iglesia envía una carta, está en los versículos 23 al 29. No la voy a leer aquí, la pueden leer en sus casas. Alguien decía que esta es la carta más importante, una de las cartas más importantes de toda la historia, porque ahí vemos cómo trató la iglesia ese problema que todavía sigue subsistiendo al día de hoy. ¿Qué hace la carta? Desautoriza a los judaizantes, respalda la misión de Pablo y Bernabé, y al mismo tiempo le dice a los gentiles: sean sensibles. El Espíritu Santo, dice en el versículo 28, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros decirles eso, sean sensibles. ¿Qué pasó cuando esa carta llegó a los gentiles? Dice que la carta fue de mucho consuelo y gozo, versículo 30. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, reunieron a la congregación, le entregaron la carta, y cuando la leyeron se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y luego Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Silas se quedó también predicando la palabra.
Hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? Que la doctrina sana no divide al pueblo de Dios, lo edifica, lo consuela. Cuando se defiende la verdad en amor, la iglesia florece y el evangelio avanza. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu principal interés? ¿Defender tu libertad o que el evangelio se propague? ¿Defender tu libertad o mantener la unidad de la iglesia? En conclusión, este pasaje nos recuerda que el evangelio no necesita ser mejorado. El evangelio no necesita ser actualizado. El evangelio no necesita ser completado. El evangelio es perfecto porque Cristo es perfecto. No necesitamos nada más fuera de Cristo, ni para ser salvos, ni para ser santos. Cristo es suficiente. Por eso debemos rechazar con firmeza cualquier mensaje que intente añadirle algo a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos cuidar la unidad del cuerpo, procurando no herir innecesariamente la conciencia de otros hermanos. La verdad sin amor endurece, y el amor sin verdad es un engaño. Solo cuando hablamos la verdad en amor, Efesios 4:15, el cuerpo crece, se edifica. Oh, que el Señor nos conceda, mis amados hermanos de IBCJ, permanecer siendo una iglesia centrada en el evangelio, donde la verdad no se negocia, pero donde el amor no se enfría. ¿Ven? Una iglesia que vive y proclama que fuera de Cristo no necesitamos nada más, porque tenerlo a Él es tenerlo todo. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, tú también necesitas saber que no hay otro camino para ser salvo que no sea Jesús. No hay religión, no hay esfuerzo humano, no hay buenas obras para que puedas limpiarte de tu pecado y reconciliarte con Dios. Solo Cristo, solo su sangre derramada en la cruz, solo su justicia perfecta puesta en tu cuenta por medio de la fe. Mi amigo, Dios no está esperando que tú te vuelvas una mejor persona para entonces salvarte. No. Él llama a pecadores como tú, tal como estás, a confiar únicamente en su Hijo. Mi amigo, hoy es el día de la salvación. No endurezcas tu corazón. Ven a Cristo, confiando solo en Él. No necesitas traer nada contigo, solo tu pecado y un corazón dispuesto a confiar en aquel que se dio a sí mismo en una cruz para salvar a pecadores como tú y como yo. Como hemos visto hoy, el evangelio no se trata de lo que tú puedes hacer por Dios. El evangelio se trata de lo que ya Dios hizo por pecadores como tú. Si vienes a Él arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en Él, no serás rechazado. Él te recibirá, Él te limpiará, purificará tu corazón y te hará parte del pueblo de Dios, solo por su bendita gracia.